El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Ponga su caridad en manos generosas, en personas con ese ancho ánimo que dirigen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución que ya ha dado pruebas fehacientísimas de ser una institución de servicio y de apoyo a ese prójimo carenciado, humildísimo, atrapado allá en las tripas de las comunidades rurales de este país. Y Villa González, aunque Villa González es una comunidad que está ya prácticamente en la periferia de Santiago, pero tiene comunidades rurales que están un poco alejadas y están muy distantes de los centros de atención primaria, diríamos, en caso de Santiago, o de atención ya más profesional de una enfermedad como el cáncer, que no puede esperar. Esa institución necesita de la caridad, del apoyo, de la generosidad de los dominicanos y de las dominicanas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Aporte, haga su contribución, apóyelos, porque allí se forman jóvenes en alto riesgo para la sociedad. Son jóvenes que si no son atendidos, terminan siendo delincuentes. ¿Qué hacen allí? Formarlos como verdaderos ciudadanos para servirle al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hay un tema que debemos tratarlo de nuevo, como ayer. El caso de las cárceles. A mí me llamó la atención que doña Miriam Germán, una señora tan experimentada como es Miriam Germán, juez toda su vida y conoce el sistema judicial y, ¿por qué no?, penitenciario del país. Lo conocen porque los abogados son los que tienen, esos son sus clientes, los que están presos o los que andamos sueltos, son clientes de los abogados. Los abogados conocen el sistema penitenciario y el que no lo conoce es porque no se dedica a esa rama del derecho. Bueno, si trabaja la rama
qué sé yo, civiles, asuntos, cosas civiles, y hasta, bueno, caen presos la gente también por deuda y muchísimas cosas. Es decir, el sistema penitenciario, carcelario, adolece de muchísimas dolencias, viejas como la humanidad, como la república. Tal vez no como la humanidad, pero sí más vieja que la república. Doña Miriam le ha encargado al señor director o al encargado del sistema penitenciario, el señor Hernández, perdón, Roberto Hernández Basilio, que le indague cómo llegó el arma que usó el cangrejo en La Victoria. Mire, doña Miriam, yo le voy a decir lo siguiente. Yo soy agrónomo, doña Miriam. Y yo como agrónomo, sé cómo es que llegan esas cosas ahí. Usted sabe cómo llegan esas cosas ahí, toleradas. Primero, eso es lo primero que hay que investigar, que llegan toleradas. El Prevot, el servicio prepostal, si cabe ponerle entrecomillado, porque es un servicio tolerado por la autoridad. Porque la autoridad de allí, de las cárceles, saben que el Prevot viene siendo un funcionario prácticamente de las cárceles, un asistente de esos encargados de las cárceles, de los alcaides. Pero eso viene desde los romanos, el Prevot, o el Probó, como le dicen en el lenguaje más vulgar. Entonces, esas personas que están ahí, que no necesariamente el cangrejo, por poner este caso, es un prebost, él no lo es probablemente, él lo que es un jeque ahí, un jefe de banda, de territorio, de negocios ilícitos. ¿Qué se busca con saber cómo llegó el arma ahí? ¿Cómo llegó esa arma? No, cómo llega la droga, que es lo que obliga a que el cangrejo y esos muchachos que estén presos allí tengan que armarse para ellos sostener y mantener ese negocio, porque un negocio de drogas no es verdad que usted lo puede manejar con manos de seda en un ambiente tan hostil y tan peligroso como el de una cárcel. Ahí no entra arma de fuego. Tal vez un arma rudimentaria hecha ahí por un recluso que pueda tener un problema con otro recluso y haga un arma en forma rudimentaria, o le pida a la familia que le envíen un cuchillo de mesa y él lo afila y hace un cuchillito ya de punta fina, y puede ser un arma de ataque con esa o de defensa que él la tiene ahí porque sabe que el otro es peligroso, etcétera, etcétera. Pero si hay droga, tiene que haber arma obligatoriamente, porque es que esa droga no se puede defender a mano pelada, como se dice vulgarmente. Entonces, el cangrejo, si es el dueño de la droga, el cangrejo tiene su arma. O los demás que están ahí. ¿O es el único caso, La Victoria? No, La Victoria, ¿cuántos allanamientos han hecho en La Victoria? Pero eso es común y corriente. ¿Qué es lo que hay que hacer en La Victoria? Lo que hemos dicho, ahí hubo un coronel, yo no sé si ese coronel está ahí, pero en el año 2020, septiembre de 2020 por allá, todo el que sigue las noticias de este periódico, del Nacional, sabe, o del Listín, o cualquiera de los periódicos, saben que ahí se pronunció un coronel muy fuerte, musculoso, y dijo que el único que tenía derecho a romperle los huevos a los reclusos que no obtemperasen a mantener el orden allí, era él, que ahí él no conocía a nadie que fuera Probó, que él no conocía reconocía a Probó a nadie, que el único que tenía esa autoridad era él para templar, como se dice, el acero allí. Oye, ¿qué pasó con ese señor? Yo creo que tengo el nombre de él por aquí. El coronel, vamos a ver si yo tengo el nombre de ese hombre.
porque eso fue famoso. José Rafael de los Santos. Ese señor estuvo ahí en La Victoria. Ahora, ¿dónde está ese señor? ¿Quién lo movió si no está en La Victoria? ¿Quién lo movió? Es decir, el prebost es el que autoriza a que ese recluso del Cangrejo tuviera esa arma. O el Cangrejo es prebost. Si él es prebost también, entonces con más razón para estar armado. En resumen, me parece una ingenuidad que se diga eso, porque es que eso es viejo, doña Miriam. Usted lo que tiene que hacer es desmontar esa estructura mafiosa de las cárceles. Ahí hay un señor, un prebost en Cotuí, apellido Tejada Guzmán, no recuerdo. Pero esa cárcel de Cotuí fue allanada en el 2000, no me acuerdo en qué año. ¿Y por qué fue allanada? Y encontraron armas y de todo. ¿Por qué fue allanada? Porque el señor es el Tejada Guzmán, ese que estuvo preso ahí. Desde la cárcel le pagó a 2 sicarios para que mataran a 2 personas en Cotuí. Y lo mataron. Entonces allanaron aquello y trasladaron a esa gente. Así van a hacer con La Victoria. Bueno, allanen La Victoria, encuentran muchísimas armas y al Cangrejo lo más probable es que lo manden a Asua. Le desbaratan el negocio ahí, pero él lo arma ya, porque es que sigue lo mismo. Porque es que hay un sistema que está así. Entonces esas cosas, yo me río de eso. Uno se tiene que reír de estas acciones prebostales de las cárceles dominicanas. Eso es una vergüenza. Eso tiene que ser corregido, desmontado ya, cambiando el sistema policial de ahí, o guardia, donde sea, lo que sea. Pero hay que poner una policía especial, que si se corrompe, usted sabe, lo conoce muy bien, pero porque usted que lo está formando para que vayan allí y hagan un servicio bien remunerado, desde luego, bien remunerado, pero ya es una persona conocida, formada por la misma Procuraduría General de la República con el asesoramiento que puedan buscar y entonces tratar de que esas cosas funcionen. Pero no es posible que esas cárceles, cuantas veces se allanan, y repito, se han allanado muchísimas veces, son arsenales lo que encuentran. Pero claro, los arsenales, ¿qué es lo que lo llevan? Esos ilícitos, drogas, tratas de prostitución en hombres y en mujeres y hasta en niños, me imagino yo que hay de todo allí. Entonces eso es lo que tiene envenenada las cárceles, todos esos negocios ilícitos, el tipo que tiene un bar ahí adentro de la cárcel, que tiene un negocio de comida, tiene un negocio, un restaurante. ¿Cómo te puede tener una cosa igual? Y eso, doña Miriam será burlada con esas cárceles dominicanas si eso no le buscan una solución rápida. Será un punto débil de su gestión. Bien. Señores, el aire desenfadado, vamos a llamarle así, de este señor, de este cerebral que es Hipólito Mejía, que se ha dado con este temperamento o esta formación ¿cómo se llama esto? De la Edad Media, medievalino. ¿Será? Sí, medievalino, de la época medieval. Hipólito Mejía, con total desenfado, viene y plantea en unos tuites que salen ahí que a los presidentes no se les puede perseguir porque eso crea desestabilización. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde ha desestabilizado eso el país? O Balaguer se sintió que lo iban a derrocar cuando juzgaron a Salvador de Blanco. En El Salvador, cuando metieron preso a los expresidentes del Salvador y en Guatemala, y miren que estamos hablando de sistemas débiles, terminaron derrocando gobiernos, desestabilizando la sociedad. En Brasil, Collor de Mello fue preso, expresidente. No se desestabilizó Brasil. Entonces, este invento de Hipólito Mejía no es más que una tapadera.
Aquí lo que se está jugando es a la tapadera. A mí no me sorprende que a Danilo Medina, como expresidente de la República, no se le investigue, o al propio Leonel Fernández, porque él dice que él perdonó a Leonel Fernández, pero resulta que Leonel Fernández se presentó al tribunal y dijo, miren, vamos, júzguenme a mí, yo soy el responsable de los hechos que se están juzgando aquí. Júzguenme a mí, dijo Leonel Fernández. Ahora, el que fue perdonado por Leonel Fernández fue el propio Hipólito Mejía, porque cuando el fiscal Hernández Peguero lo llamó para ser interrogado con el caso Quirino, entonces Leonel Fernández se metió a bloquear la justicia y le llamó la atención entonces al fiscal. El fiscal no pudo actuar y entonces fue perdonado Hipólito Mejía de que no se interrogase. Pero resulta que en el caso del Colibrí, que no tenía que ver con el gobierno, o mejor dicho, no el Colibrí, porque ese fue el juicio mayor. El juicio menor, como dijo el doctor Marino Vinicio Castillo, y yo insto a las personas que lean ese libro que hizo Marino Vinicio Castillo sobre ese juicio por difamación e injuria con el señor Hernani Salazar, que fue quien lo sometió a la justicia. Entonces, en ese juicio, el libro se llama, no recuerdo ahora, ay Dios mío, pero más luego yo me acuerdo. Quirino como trasfondo, recuerdo. Y en ese juicio, Hipólito Mejía pidió por su defensa que él fuera interrogado en forma secreta. No se atrevía a dar la cara. No se atrevía a dar la cara. Entonces hay razones como para que Hipólito Mejía sienta temores o diga eso como una forma de tapar y de taparse. Vení a decir ahora que a los expresidentes no se le puede llevar a la justicia a ser interrogado y sometido a la justicia. Es decir, hay una licencia como para que un presidente haga lo que le dé la gana desde el poder, se haga rico, salen cargados de propiedades, llegan pobres, salen supermillonarios que no trabajan nunca más, tienen viviendas aquí, viviendas allí, allá y acullá, propiedades de todos los tipos, viven como príncipes, son intocables porque los expresidentes son intocables. Ojo, y la ley, la Constitución y las leyes dicen que hay diferencia en unos u otros, que todos somos iguales ante la ley. Eso es lo que siempre se ha conocido como principio básico del respeto y del Estado social y democrático de derecho, como se dice, y que tantas veces se plantean esa expresión. Entonces, yo que tengo aquí 16 meses o 17, igual que muchísimos dominicanos, pidiendo que una querella, no montada por el gobierno, porque Luis Abinader, lo que yo he dicho, Luis Abinader con su gobierno no tiene que asumir esa querella, si él quiere, porque esa querella quien la puso fue Participación Ciudadana, escoltada por 3 instituciones más de la sociedad civil, que se llama una, Santiago Somos Todos, otra se llama Fundación Masada y otra creo que es el Centro Montalvo. Esas 3 instituciones junto a Participación Ciudadana hicieron una querella contra Danilo Medina que no tiene que asumirla el gobierno, porque eso no fue el gobierno, ni siquiera el gobierno. Esa querella se puso estando Danilo Medina siendo presidente de la República. Entonces, esa es una querella que el propio Danilo Medina debió atenderla y decir, no, déjame ver qué es lo que dicen contra mí, pues yo soy un hombre serio. ¿O no es un hombre serio? Él no dice que es un hombre serio. Entonces, debió haber atendido a esa querella, pero esa querella se engavetó y nadie sabe cómo. Jean Alain Rodríguez no la selló, como dice, la archivó de forma definitiva. Pero la querella sobrevivió y está ahí.
pero nadie se atreve a tocarla. ¿Y por qué no se toca? Porque yo he visto aquí 1000 veces, y lo hemos escrito, que hay un rango superior que tiene parada la cosa. ¿Quién va a ser la culpable al final? Miriam Germán es la que va a asumir esa responsabilidad, doña Miriam, usted que va a cargar con esa responsabilidad. Si Danilo Medina, y no solo Danilo Medina, sino todo ese equipo, toda esa gente que han declarado patrimonios enormes y que ellos lo saben porque están todos declarados allí, e incluso gente que ha sido interrogada, pero el Ministerio Público no da muestra de nada. ¿Qué va a pasar con eso? Que eso no es más, esos juicios tendrán una función catártica, como se dice. Es decir, crear una ola de indignación o de satisfacción para que la gente se entretenga con eso. Pero al final eso es una ola controlada. No puede pasar. Es decir, vamos a darle la medicina al pueblo, vamos a dársela en forma gradual. Miren, los juicios son muy bonitos. Hasta ahora va muy bien y el pueblo le da toda su aprobación y el gobierno siente que está aprobado. Incluso se sienten ya reelectos. Algunos funcionarios, desde luego. El presidente no ha sido tan explícito en eso. Pero hay funcionarios que ya se sienten reelectos sobre la base de ese apoyo que ha tenido, porque la transparencia, esa independencia judicial es el brazo fundamental del gobierno o uno de los andamios fundamentales, porque hemos dicho también que la recuperación económica es parte también del proyecto. Entonces, eso no va a pasar de ser juicios parciales. Juicio a personas que, no hay duda, le hacen sentir cierta preocupación al señor Danilo Medina, tal vez se sentirá atormentado, esos odios soterrados que mantuvo y que los usó para aquellas intrigas, aquellas tramas que desde el poder trazaron contra compañeros y contra adversarios. Entonces, eso se quede así. Ahora, la que va a cargar con esa responsabilidad es Miriam Germán. Porque Miriam Germán no supo ser independiente. Si Miriam Germán no investiga eso, o si no activan esa querella que tiene participación ciudadana ahí sometida, doña Miriam Germán va a quedar comprometida como que no fue una fiscal independiente. Pero tenemos 16 meses diciendo eso aquí. Todo el que sigue este programa lo sabe. Pero Marino Vinicio Castillo también, desde antes de abandonar el poder, Danilo Medina, en la respuesta, el doctor Marino Vinicio Castillo llegó a sugerirle al propio Danilo Medina que se constituyera en abogado, porque esa querella era una querella pesada realmente que había contra él. Nunca se le hizo caso a Marino Vinicio Castillo, pero tampoco se ha hecho caso a nadie porque esa querella está en latencia allí. No está muerta porque está viva, como se dice, pero está en latencia. Está en un estado casi de inanimado, pero respira con vida. Pero esas son cosas que yo no sé qué es lo que va a pasar en el país. ¿Por qué que esos juicios no pueden ser? Por ejemplo, en el caso de Salvador Jorge Blanco, fíjense, en paz descanse, porque hay que ya uno tiene que respetar a los muertos, pero es un caso referente. Ese caso, si hubiese sido invertido, el caso de Jorge Blanco, y se comienzan con los funcionarios menores, bueno, búsquese ahí a Fulgencio Espinal, que estuvo en la lotería, en paz descanse también, están todos muertos. Incluso Michelén, el que estuvo en INEPE, creo que está muerto también, murió hace un tiempo. Esa gente fueron perseguidos por asuntos de corrupción en su momento, incluso también el señor Estrella, no me acuerdo cómo era que se llamaba él, Estrella, que murió también, están todos muertos. Esa gente pudieron haber sido los primeros que cayeran en las manos de la justicia
y luego terminaran con Salvador Bebe Blanco. Pero tal vez entonces ya no hubiera sido necesario llegar donde Salvador, porque esos casos se iba a considerar ya que se había juzgado ese gobierno de concentración nacional. Sin embargo, se llevaron esos casos, pero se llevó el caso mayor, el de Salvador Bebe Blanco, y Salvador Bebe Blanco fue sentenciado a 20 años. ¿Por qué? Porque si tú llevas las ramas y no llevas el tronco, porque es que las ramas dependen del tronco o el tronco depende de las ramas, hay una interacción, hay una simbiosis ahí entre intercambio entre el floema y el xilema, como se llama, por donde sube la savia bruta y baja la savia elaborada. Es decir, cuando baja la savia elaborada es porque las ramas han hecho su trabajo para que esa savia elaborada baje por el xilema y luego vuelve y suba por el floema, y así se mantiene ese ciclo, savia bruta y savia elaborada, tronco y ramas, unas con otras. Entonces, de ese juicio de Salvador Bebe Blanco, se sacaron todas las pruebas, se llevaron las pruebas, y eso determinó la actitud que asumió el juez, que le cantó los 20 años a Salvador Bebe Blanco, que ya previamente había hecho una serie de ejercicios no santos, vamos a llamarle así, de no presentarse, de huirle a la justicia, de querer asilarse, después declararse enfermo, quedarse un tiempo en los Estados Unidos y hubo que reclamarlo, vino, y entonces hubo que sentenciarlo en contumacia. Es decir, hubo una acción contumaz. Todo eso pasó. Y el Partido Revolucionario Dominicano no desapareció, ni el Partido Revolucionario Dominicano quiso derrocar a Balaguer por ese juicio. ¿Qué hizo el doctor José Francisco Peña Gómez, el líder máximo de ese partido? Alejó el partido de ese juicio. Prácticamente dejaron a Salvador Bebe Blanco que fuese juzgado, porque el PRD no podía asumir un papel levantisco porque juzgasen a un expresidente del PRD. Y el doctor Peña Gómez, señores, estamos hablando de hechos ocurridos hace 35, 36 años. Vamos a estar claros. Entonces, ¿cómo es posible que en este nivel, en estos tiempos, de tantas, diríamos ya, de tanta madurez política en el país, vamos a aceptar que venga un señor y diga esto, porque hay que proteger a los presidentes que se hacen de riquezas inconmensurables? Y ahí están a la vista quienes han sido los más beneficiados de pasar por el poder. Pero entonces eso es desestabilizador. Mentira, eso es ocultando la verdad o tratando de forrarla, de tirarle, como se dice, una capa de concreto tipo Chernobyl, para que no salgan los vapores nucleares de la famosa planta aquella de la Unión Soviética. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí
se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo he dicho que la corrupción política es tan perniciosa como esa corrupción administrativa. Fíjense ya cómo andan las cosas. O sea, parte de la corrupción política es no hacer esos juicios, no llevar esos juicios hasta allá, como se dice, hasta el final, hasta el fondo. Y dejarlo como eso que yo dije, más como un ambiente catártico, es decir, crear esa ola, pero como de tramoya, como una tramoya, para dejar contenta a la gente, a los ingenuos, y se quedan ahí, ya, bueno, se está persiguiendo la corrupción, pero a los verdaderos corruptos no se les sigue. Entonces, ¿por qué? Porque se dan todos esos juegos del poder. Ven retroceso, bajar el 50+1 para ganar presidencia. ¿Quién anda detrás de eso? Ahí anda esa conducta PRDista del PRM que viene con sus genes. Eso sí desestabiliza, señor Hipólito Mejía. Eso sí desestabiliza, pero eso se negocia también. Porque un partido o un personaje o un líder como está el señor Danilo Medina, agobiado, atormentado por esa situación que está viendo, de que la justicia le puede llegar en cualquier momento, porque uno no sabe también. Entonces, esta cosa se negocia. No, nosotros le vamos a conceder eso. El PLD se presta para arreglar el 50+1. Para que Luis Abinader se pueda postular y ver si ganan en primera vuelta directo y no se necesita una segunda vuelta o una futura o potencial alianza entre antiguos compañeros del PRD, del PLD y de la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué hacen ellos? No sacrificamos esto, que se vaya a la reelección, pero que me dejen tranquilo a mi jefe, e incluso me lo puedan rehabilitar para que sea candidato mañana en el 28. Todas esas cosas uno sabe que son posibles. Entonces, en este juego de trono, como se dice, este juego político, esto es corrupción política, hacer todas esas transacciones, todos esos movimientos, y vemos un PLD que aprueba inmediatamente lo del fideicomiso. 24 diputados del PLD fueron a apoyar el fideicomiso. ¿Por qué? Bueno, porque eso es su obra cumbre, y si ellos la aprueban, y si el gobierno lleva ese ya alabado a Catalina, le ha quitado la corrupción a Catalina de encima, el PLD va con todo el mundo, porque esta es mi obra cumbre. Y esta es mi obra que siempre, por esta obra que me están juzgando a mí en forma anticipada, diciendo que yo soy corrupto. Verbigracia, Danilo Medina podría decir eso. Entonces, como ya me están lavando, pues yo apoyo y le cede ese voto. Pero puede ceder con esto también. Entonces, todas esas cosas uno sabe que son posibles. Pero son estratagemas puras de políticos, de corruptos. Y eso es corrupción. A doña Milagros, que fue la que planteó esto, y ahora como hay una revisión de leyes, de ley electoral, quieren poner eso para facilitarlo. Como hemos dicho, la malla de la... subir o bajar una malla del voleibol. Pero eso también, ¿qué busca? Que no haya alianza, o que haya, o forzar una alianza temprano entre el PLD y el PLD, pero no la va a ver si Danilo Medina está libre de ser juzgado. Si a él le garantiza que no va a ser juzgado, ¿para qué tiene que irse a ligar a Leonel Fernández? Mejor se mantiene dividido y así gana Luis Abinader cómodamente. Y punto. Pero me han salvado mi pellejo a mí, incluso a mi familia tal vez me la liberan o le dan penas débiles o ligeras, como se dice. Todas esas son estratagemas puras de la corrupción política.
que puede ser distinta a la corrupción administrativa, como hemos dicho. Pero eso, ¿qué arrastran los gobiernos? Arrastran los gobiernos a la corrupción administrativa. ¿Por qué? Porque a medida que pasa eso y que, pero mire, eso pasó, quitamos el 50+1 y vamos a quitar la reelección, la prohibición que hay contra el nunca más, vamos a quitar todas esas cosas y por ahí siguen, vamos a usar los recursos públicos, no importa, porque ya nada es nada. Y el juzgamiento a Salvador de Blanco evitó que la corrupción siguiera, la corrupción política, la corrupción administrativa. Entonces ¿qué ha habido? De ahí para acá es que ha habido, de verdad. Corrupción, ¿por qué? Porque vino un señor como presidente de la República y compañero de Salvador de Blanco y miles de horas y de trabajo, de juicio contra Salvador de Blanco, con un párrafo, como dice Marino Vinicio Castillo, con un simple párrafo de una carta, de un oficio que lo redactaba cualquiera allí. El gobierno desestimó, el gobierno de turno de Hipólito Mejía, desestimó ese juicio. Y ya eso abrió las puertas de nuevo del desenfreno de la corrupción. Él terminó el gobierno de Hipólito Mejía corrupto, completo hasta los huesos. Y siguieron los gobiernos del PLD con la misma corrupción. ¿Y en qué estamos entonces? ¿Dónde seguimos? Miren por dónde andamos. Y todavía se habla de que no se puede perseguir a los corruptos, a los expresidentes corruptos porque desestabiliza. Mentira. Eso es un argumento, una argucia propia de corruptos, porque eso es propio de corruptos. Bueno, ayer yo me hacía una serie de preguntas con respecto al entusiasmo que ha llevado la delegación dominicana, el presidente, con el asunto del turismo, y cosa que uno saluda, y yo totalmente de acuerdo. La gestión del presidente, el equipo que le acompaña, son jóvenes, pero han dado prueba de que tienen interés vocacional. Bien, excelente. Pero los años que uno tiene, valga la inmodestia, y los conocimientos de lo que uno, esas herramientas que uno se tiene que adherir a ellas por los años y por las lecturas, que uno hace y las vivencias que usted tenga. Yo decía ayer, señores, hay que adecuar el país para aceptar un reto al país que estamos vendiendo. Ese país no está preparado para recibir 10 millones de turistas. Danilo Medina anunció 10 millones de turistas. Pero eso fue un recurso propagandístico y electorero y todas esas cosas. Y aunque siempre han venido más turistas un año que otro, y vienen más, y vienen hoteles y se instalan. ¿Y quién creó el turismo? Aquí el turismo prácticamente, viene de Trujillo. Nadie se puede categorizar como el padre del turismo aquí, porque los hoteles están ahí desde Trujillo. No solamente el Hotel Embajador, los hoteles de la capital para el asunto de la feria, ya estaban los hoteles del interior, hechos por el régimen de Trujillo. Bien, eso es turismo. Entonces decíamos que hay que estar preparado, porque se ha ido con una avalancha y se llevan proyectos, y va a Pedernales, y va el proyecto por allí, y va a Samaná, y va todo, y Punta Cana. Y yo hablaba de cosas elementales en cualquier empuje desarrollista como ese. Usted tiene que pensar en diríamos los servicios, carretera, agua. Yo hablaba de agua, recursos humanos incluso. Mencionábamos nosotros el agua, la electricidad, el depósito de desechos, de aguas negras, recursos humanos, caminos, carreteras, qué sé yo, los aeropuertos, todas esas cosas, porque el aeropuerto de Cabo Rojo no resiste aviones de barriga grande. El aeropuerto de Barahona sí, pero ese aeropuerto está mal ubicado aparentemente. Porque si el turismo va a ser en Pedernales, los aviones entonces no se pueden tirar en Barahona, o se pueden tirar en Barahona, pero entonces hay que adecuar una buena carretera para que el turista no sufra mucho. O esas instalaciones hay que hacerlas ya.
en Pedernales para acercarle el aeropuerto a las áreas habitacionales. Era una preocupación porque Manuel Fermín es algún especialista en eso. No, simple y llanamente, el buen juicio, o sin ser un observador riguroso, pero sí ser un observador, sabe que esas cosas son elementales desde el punto de vista del pensamiento o de la calificación que usted le pueda dar a un proyecto, a lo que fuere. Usted tiene que contar con toda esa logística, esa infraestructura. Vamos a hacer una breve pausa para entonces seguir con este comentario. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esos comentarios que yo hacía ayer sobre lo sostenible para el turismo, sostenerse como una actividad de desarrollo, usted tiene que crear las condiciones, y señalaba yo lo que hizo, por ejemplo, Balaguer, que hacía una carretera por allí, adecuaron el proyecto de Playa Dorada, asimismo con Samaná, Balaguer tuvo que hacer la carretera a Samaná y tumbar a Samaná y hacerle un hotel allí. Y hacer una serie de obras de infraestructura, y un puente, y la bahía ahí, limpiar y organizar un pequeño muelle. Pero ahí está un hotel, me acuerdo yo que se hizo un hotel en la playa ahí, frente a la playa de los Barbas. Y ahí está el hotel. Yo no sé, parece que está en el sector privado ahora. Lo tendrá arrendado, no sé. Entonces, hay que hacer la infraestructura, o los acueductos, los aeropuertos, se han hecho los aeropuertos internacionales para acercar a los turistas. ¿Qué dijo la señora Encarna Piñero, que es uno de los grupos más activos de inversionistas españoles en República Dominicana? Esa señora en Madrid le preguntó al presidente, dice así: tras asegurar que muchos empresarios hoteleros abogan por un turismo de calidad y no por el volumen, la señora Encarna Piñero cuestionó al presidente Abinader sobre las medidas que tomará para garantizar el desarrollo sostenido del turismo, lo que estamos nosotros diciendo aquí. ¿Qué dijo el presidente? Con mucho acierto. Abinader afirmó que el desarrollo debe ser ecológica y socialmente sostenible, desde el turismo a la agricultura,
Por eso señaló, en las áreas turísticas fortalecen las playas de calidad, pero además cuadruplican el presupuesto para la construcción de infraestructuras de agua potable y alcantarillado sanitario. Lo que yo decía ayer. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos en las áreas turísticas, dijo el presidente. Eso tiene que ver también con nuestra visión de ese desarrollo sostenible, dijo Abinader, al tiempo de apuntar que además ha propuesto un pacto por el agua, ya que es un bien fundamental. Es decir, no es verdad que podemos ir a ofrecer de todo si la agricultura no puede producir comida para 10 millones de turistas. 10 u 11 millones de dominicanos más lo que exportamos por compromisos, más una comunidad haitiana al lado que depende, aunque fuere por lo menos la parte más oriental de Haití, el nordeste y el norte de Haití y la parte este de Haití depende prácticamente de las importaciones que hacen de República Dominicana, porque yo me refería ayer al azúcar, por ejemplo, pero se venden los pollos, los huevos, se venden cosas que importamos, también se le venden a ellos, porque es más fácil llegarle ahí, que llegarle a ellos, a un muelle de Puerto Príncipe y llevar esa carga al este, al nordeste de Haití, o al norte, o al este, es difícil, entonces ellos se nutren de aquí. Por tanto, la infraestructura productiva nuestra tiene que estar adecuada para atender esas demandas, esos requisitos, decía yo ayer. Entonces, el presidente sí es consciente, pero hubo que hacerle la pregunta ya. Se la hizo la señora Piñero, Encarna Piñero, que es una ejecutiva del Grupo Piñero, uno de los grupos más activos y más poderosos de las inversiones turísticas aquí. Pero ellos saben cuáles son las dolencias. Entonces era lo que yo decía ayer, aquí se va y con un entusiasmo hemos caído en Madrid, pero hay que ver las cosas que estamos dejando atrás, a ver si están verdaderamente adecuadas para poder atender a esos reclamos que hace el desarrollo. Por eso era que yo decía, bueno, señores, pónganle atención a la zona. El presidente habla del sector agropecuario, planes, pero lo que yo digo, ¿y cuáles son los planes? Pues hay que producir con planes, pero hay que producir con buena planificación, pero no hay planificación para nada de esas cosas. Entonces, Punta Cana, ya no cabe en Punta Cana, no hay agua. O que me digan a mí de dónde que van a llevar el agua, pero hay que llevarle el agua a Punta Cana, porque no es verdad que ese acuífero, el subsuelo puede producir todo el agua que necesitan unos proyectos tan expansivos como son estos, de Capcana, Bávaro y todo eso. Creo, me imagino que la zona de Nisibón allá tiene otros acuíferos ahí, porque por ahí hay agua también más cercana, probablemente. Pero todas esas cosas tienen que ser analizadas. Pedernales es muy bonito ir a vender a Pedernales, pero hay que hacer un aeropuerto a Pedernales, la carretera, el acueducto, las áreas para depositar las aguas negras, etcétera, etcétera. Los recursos humanos, el aeropuerto, esas cosas tienen que estar todas, la electricidad. A veces usted quiere poner electricidad y dice, mira, yo voy a instalar un negocio para una fábrica, una zona franca, la voy a instalar en Pepillo Salcedo. Muy bien. Y la tensión eléctrica es buena. Es suficiente para hacer las instalaciones que usted quiere en esa zona. Probablemente haya que cambiar todas las líneas. Entonces, esas son las cosas que muchas veces uno no ve. Cualquiera habla y dice, bueno, miren, vamos a instalarle una planta o una bomba de agua de un motor de 150 caballos al proyecto de Carbonera, por poner un ejemplo. Y usted lleva el motor de 150 caballos eléctricos y la bomba está ahí. Y usted pone ese motor eléctrico ahí. Y cuando usted arranca ese motor, usted cree que va a arrancar, pero no arranca porque la tensión eléctrica no da. Y entonces, ¿qué va a pasar? Hay que cambiar todas las líneas. Entonces ya el deseo que usted tenía de impulsar el desarrollo ahí, no lo puede hacer porque tiene que cambiar las líneas de transmisión eléctrica y tienen que ir con un voltaje mayor. Entonces hay muchas cosas que son así.
que hay que planearlas primero, estudiarlas y ver con qué posibilidades es que tenemos nosotros para hacerle frente a una demanda, por ejemplo, de este tipo. Eso me complace que el presidente está alerta con esas cosas y esa pregunta, la señora Encarna Piñero es consciente, pero esas son gente que saben lo que están. La preocupación de ella era la misma mía y yo lo que soy es un simple agrónomo aquí porque yo no tengo experiencia en esos asuntos turísticos. Pero es que son cosas, como se dice, elementales, que se caen de la propia, como se dice, se caen de la mata, como se dice vulgarmente. Son muy evidentes. Bueno, Haití, señores. A mí, cada vez que yo veo una declaración del ministro de Defensa de República Dominicana, que la frontera está tranquila, digo, lectura, algo mal está pasando en la frontera. Los haitianos si están tranquilos, si se dice que están tranquilos, es que están pasando haitianos. ¿Qué pasó? Inmediatamente detuvieron unos soldados que dejaron pasar unos motoristas cargados de haitianos, 3 o 4 haitianos en unos motores. Los militares fueron sorprendidos con su tolerancia y luego 30 días presos. Y ese es el castigo. Por eso es que esa frontera está así. Entonces cuando dice un ministro que la frontera está tranquila, falso. Nunca esa frontera ha estado tranquila. Cuando se dice que está tranquila es que anda mal la cosa. Nosotros hemos dicho porque siempre anda mal ahí. Ahí anda ese tráfico de todo, pasa por ahí, por esa frontera. Y la política migratoria del gobierno sigue siendo también esa política catártica también. Eso es como para levantar la ola, como dijimos, para crear esa ola de inconformidad con esta situación, diríamos, absorbente de la migración haitiana. Y entonces la gente se rebela y el gobierno viene y anuncia esas cosas y dice que va a ser una valla, que va a ser un muro y que se van a repatriar y el que no esté se va, y crean eso, bueno, y entonces el pueblo se siente feliz y esa tramoya la estamos bailando, pero a mí no me van a bailar con eso. Lo he dicho responsablemente aquí. Yo no soy de lo que va a bailar ese son, porque uno tiene que ver con hechos, repatriaciones masivas. Y si no hay repatriaciones y si no hay devolución de parturientas, eso, usted puede estar seguro que es lo que mantiene la comunidad internacional callada, muda, enmudecida. Y embosados a las autoridades nacionales que parece que tienen esas influencias superiores, supranacionales, que le dicen que no se puede. Porque Haití no se puede crearle más problemas a Haití. Usted sabe lo que es un canciller de paja de Haití. Decir que esas decisiones no pueden ser unilaterales, que nosotros no podemos deportar parturientas haitianas. Pero usted sabe lo que frescura es. Pero no hay una autoridad nacional que haya puesto en su puesto a ese carajo. Pues así que hay que decir. Y discúlpenme el uso de la palabra. Pero ese señor, la Cancillería Dominicana no le ha respondido. Claro, tal vez lo minimizan, lo ningunean allí como un salta para atrás, como se dice. Pero es el canciller de eso que se llama Haití. Y dice, se atreve a decir que eso no es una decisión unilateral del pueblo dominicano de deportar parturientas o deportar embarazadas, para no llamarle parturientas, embarazadas. Entonces, fíjense el nivel de relajo que hay con la migración haitiana aquí y el nivel de irresponsabilidad y el nivel de engaño con el que nos quieren hacer ver que se va a hacer y que se está haciendo y no se está haciendo ni se va a hacer nada. Y todo va a terminar en un verdadero engaño, como ha pasado con los demás. Cuando yo vea las repatriaciones, cuando vea migración activa, cuando yo vea que los caucus y que la Comisión Interamericana y la OEA y esa gente gritan, entonces ahí se está trabajando seriamente con la migración haitiana. Pero los que crean en esas palabras terminarán verdaderamente muy desencantados. Pero ya yo estaré tranquilo porque sé que a mí no me va a agarrar la ola catártica. No es verdad. Gracias por su atención. Bueno,
no quiero irme sin anunciar que hoy, miércoles, publica el doctor Marino Vinicio Castillo su blog La Pregunta, la ancianidad y sus dos planos. Bueno, el doctor Castillo, que no niega que es un hombre ya de edad avanzada, pero dice Manuel Fermín, su amigo, que es una ancianidad, pero con un recto juicio de razón y de palabra, producto de ese reflexivo recogimiento en que ha estado él en estos últimos 2 años por el asunto de la pandemia. Pero ese es Marino Vinicio Castillo con todas esas facultades mentales para ponernos temas que verdaderamente es pedagogía para el pueblo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.